Saludos. Esta es otra entrega de nuestro programa Armonía de la Fe y la Razón. Hoy tenemos el título El culto a la ignorancia. ¿Qué leer? ¿Qué no leer? ¿Qué investigar? ¿Qué no investigar? ¿Es el conocimiento, es la investigación y la inteligencia un escollo para llegar a Dios, o es la vía más expedita de encontrarse con Él? Como una introducción a este tema, he leído un poco sobre el elogio a la locura, Stultitia Laus, en latín, de el muy celebrado autor Erasmo de Rotterdam. Stultitia Laus, el título original, el libro fue escrito en latín, puede ser traducido al español como elogio a la ignorancia, elogio a la tontería, o como han preferido históricamente por más de 500 años llamarle elogios a la locura. Aquí Erasmo de Rotterdam explica cómo la sociedad de su tiempo, reyes, príncipes, jueces, eruditos, pero por sobre todo el clero, donde no escapan los cardenales ni el mismo papa, viven en la locura de la ignorancia, de la tontería, gozan de ella, se enriquecen con ella, donde Erasmo de Rotterdam llega al clímax diciendo que estos personajes gozan de la ignorancia y pone a hablar la misma ignorancia o estulticia diciendo: mientras estos hombres viven felices y gozan de los beneficios que yo le doy, reniegan de mí y dicen que no me conocen. Esto es el elogio a la locura o el elogio a la ignorancia. Pues bien, en este tema vamos a hablar de la importancia del conocimiento, de la investigación y de la sabiduría o la inteligencia. Noten, señores, que esta es de la primera entrega que elijo emitir con el objetivo claro de responder a algunas de las objeciones que dicen los religiosos para lo que investigamos mucho. Algunos dicen: saber mucho hace daño. Lo que él ha estudiado y ha leído le ha hecho mucho daño. No es bueno saber demasiado. ¿Saben ustedes que esa misma excusa tuvo la Iglesia Católica Romana para durar más de 1200 años con la Biblia oculta al público, y que aún todavía en los años de mi niñez se decía que leer la Biblia volvía a la persona loca? Hoy en día los religiosos, inclusive los protestantes, dicen que no se puede leer de todo, que saber mucho no ayuda, que uno no puede estar averiguando muchas cosas, que hay cosas que Dios te va a explicar cuando Él venga, etc. Pero le voy a decir algo: si algo se puede investigar, es responsabilidad, deber, no solo derecho, de todo cristiano investigarlo a fondo. La verdad es un tesoro escondido y solamente cavando podemos encontrarla. Son las mismas revelaciones bíblicas las que nos ayudan a encontrar un pasaje único, claro, estupendo, para basarnos en lo que hemos dicho en la introducción. En Génesis
1:3, Dios dijo, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, dice en el verso 4. ¿Qué era la luz? ¿Vivía Dios a oscura? No, señores. Dios crea la comunicación de la inteligencia, la revelación, por el medio del cual sus criaturas iban a gozar del conocimiento, de la comunicación de Dios. Ya los pensadores griegos epicúreos decían, unos 43 años antes de Cristo, que el conocimiento viene de algún lugar en los altos. El conocimiento viene de Dios. Quien quiera sabiduría, demándela a Jehová. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, nos dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas no nos pertenecen, a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos toda la ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas pertenecen al hombre. Déjenme preguntarle, ¿puedo yo o cualquier otro parlanchín como yo hablar de cosas que no están reveladas? Las cosas que hemos estado investigando, todas están reveladas. Muchas reveladas en la Biblia, otras reveladas en otros libros, otras se ven en la misma naturaleza. Lo que hemos hablado son de cosas reveladas. Yo no tengo ningún misterio ni ningún secreto que decirle. Todo lo que hablo aquí, usted puede buscarlo en la Biblia. Y como costumbre, usted nota que acostumbramos, valga la repetición, a poner un cintillo con los versos bíblicos o cualquier otra cita que usemos para nuestro comentario. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Lo que pasa es que muchas personas viven muy cómodos en la oscuridad y otras personas, aún peores, se aprovechan de la oscuridad para el engaño, la manipulación y el enriquecimiento a costa de las cosas espirituales. El canon bíblico, nosotros encontramos razones para investigar fuera del canon bíblico. ¿Qué he dicho? Bueno, existen dos cánones bíblicos que el mundo cristiano acepta. Existen muchos más. Hubo al principio de la iglesia cristiana primitiva varios cánones bíblicos. Canon coto, canon etíope, etc. Cada iglesia regional hizo su propio canon, pero hoy en día se mantiene el canon que se oficializó en el año 383 de la era cristiana en el Concilio de Roma. Pues bien, el primer canon bíblico, sin embargo, es el canon judío, que fue establecido en el año 280 de la era antecristiana, o sea, antes de Cristo. El rey egipcio, que en ese tiempo controlaba Palestina, Ptolomeo Filadelfo, había seguido enriqueciendo la biblioteca de Alejandría, construida por Ptolomeo Sóter. Este Ptolomeo Filadelfo recibe de uno de sus consejeros la sugerencia de que él debía incluir en la biblioteca de Alejandría las leyes judías, para que este pueblo, siempre en rebeldía, siempre dispuesto a armar una revuelta, viera con buenos agrados cómo el rey Ptolomeo apreciaba su ley y la ponía en la biblioteca más grande y famosa que existía y tal vez que haya existido alguna vez, biblioteca de más de 900,000 volúmenes.
Pues bien, Ptolomeo envía una comisión a Eleazar, sumo sacerdote de ese tiempo, pidiéndole una copia de los libros sagrados del judaísmo y personas capaces de traducir esta copia al idioma griego, que era el idioma más usado internacionalmente en las regiones de Egipto, Palestina y Europa. Pues bien, Eleazar contesta enviándole una fina copia en piel de los libros sagrados judíos y 72 varones, rabinos, capaces de traducir la Biblia o los libros, la parte antigua de la Biblia, el Antiguo Testamento, desde el idioma hebreo o arameo al idioma griego. Esto se llamaría la versión de los 70. Se le puso de los 70 por ser un nombre más atrayente, no de los 72, pero eran 72 rabinos. Parte del mundo cristiano hoy en día, queriéndole darle más importancia, que tiene mucha, de hecho, esta traducción de la versión de los 70, dicen que Eleazar escogió 6 varones de cada tribu para enviársela a Ptolomeo. Le voy a decir algo, eso es imposible, porque en el año 280 a.C. ya tenía muchos siglos, perdón, no muchos siglos, muchos años, casi 200 años de destruido el reino del norte, el reino de Israel. Por lo tanto, solo existían la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, los remanentes de la tribu de Leví que vivían en estas dos tribus y el enclave de Galilea, que la mayoría eran remanentes de la tribu de Neftalí, de Zabulón y de Isachar. Pues bien, ¿cómo pueden elegir 6 varones de cada una de las tribus si solamente quedaban 2 tribus totalmente identificadas, tal vez 3? Este canon, como vemos, fue hecho por un requerimiento político de un rey a un sacerdote. El sacerdote responde enviándole a esta persona. ¿Y qué hicieron? Introdujeron importantísimos libros de revelaciones indudables, como el libro de Jeremías, Isaías, Salmos, Génesis, el Pentateuco en general, algunos libros de la historia judía y otros libros que solo buscaban realzar la historia del pueblo judío y su importancia, como el libro de Ruth, el libro de Esther. Los mismos libros históricos de las guerras del rey David, del rey Salomón, etc., son solo intentos de realzar la importancia del judío en el mundo antiguo. No tienen ninguna importancia espiritual que pueda encontrarse, a no ser uno que otro verso esparcido entre cientos de versos. El segundo canon, el canon del Nuevo Testamento, se revisó entre el año 372 al 383 de la era cristiana, o sea, en el siglo IV. Este canon fue propuesto ya antes por Atanasio de Alejandría, obispo de Alejandría, a quien se le llamaba el martillo de los herejes. Tengamos en mente una cosa que ya he dicho en una entrega anterior. Los cánones bíblicos aceptados hoy en día por las iglesias cristianas fueron hechos por los enemigos de Jesús. Primero, por los rabinos. Esa misma clase que siglos después, 200 años y pico después, iban a crucificar a Jesús. Y por el poder romano, que en la persona de Poncio Pilato lo sentenció, suministró la guarda y la tortura. Hoy en día nosotros vemos cómo para hablar de Jesús
para llevar una vida cristiana, tenemos que estudiar libros que fueron propuestos por los enemigos de Jesús. Es como si para hablar de Hitler le preguntáramos a Estados Unidos, o si para hablar de Donald Trump le preguntáramos a Hillary Clinton en estos días. Usted no puede fiarse en lo que escribe un enemigo acerca de su contrario. Por eso es que nosotros hacemos investigaciones más profundas, investigamos todo lo que nos viene a la mano, llevándonos del consejo de Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero ¿qué decimos nosotros del ejemplo que nos han dado Jesús y los apóstoles acerca del estudio y la investigación como una fuente de acercarnos a Dios? Sería bueno saber que a pesar de no estar en el canon bíblico, un libro que nosotros mencionamos mucho, el libro de Enoc, era bien conocido, usado por Judas, hermano de Jesús, escritor de la epístola a Judas, por Pedro, escritor de las 12 epístolas de Pedro, y que aún en el libro de Apocalipsis y otros libros de la Biblia aparecen pasajes que pudieran haber sido tomados del libro de Enoc, o por lo menos corroboran la historia que éste cuenta. Es así como a través del libro de Enoc usted puede ver que como Nimrod, que luego se llamó Rafael, es destronado o derrotado, por Abraham en la guerra de los 5 reyes allá en Sodoma. Pues bien, empecemos por Jesús. En Mateo 13:44 Jesús nos dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Noten, el tesoro no está a la luz pública, está escondido en el campo. El hombre al encontrarlo lo vuelve a esconder. El tesoro es apreciado, no quiere que otro se lo lleve. Y de alegría, por ello, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús está afirmando dos cosas: que la verdad no está a la vista, está escondida. Y que si usted quiere encontrar la verdad, tendrá que hacer esfuerzo, tendrá que hacer sacrificio, tendrá que perder oportunidades, perder amigos, perder familia. Porque la verdad confronta. Eso vemos en el hombre que vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. En Juan 3:20 leemos: porque todo el que hace lo malo odia la luz, que decimos que era la luz. Es el conocimiento, es la verdad, es lo que expone todo a la manifestación. Y dice, o sigue diciendo el verso, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El cristiano, que debe ser una carta leída para todos los hombres, trabaja en la luz. No le teme a la investigación, no le teme a ningún dicho, no le teme a ningún libro. Es así como Jesús nos da dos razones para buscar e investigar donde quiera que podamos. En Primera de Tesalonicenses, siguiendo con Pablo entonces, 5:19 al 21 nos aconseja el apóstol: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Hoy en día existe miedo inclusive a que se predique o se hable de cierto tema, a que se vea cierta película, a que se lea tal libro. ¿Cuál es el miedo? No apaguen el espíritu, no menosprecien la profecía, examínenlo todo y retengan lo bueno.
Si su fe es tan frágil que no soporta ver otro punto de vista de la verdad, entonces tu fe no sirve para nada. ¿Cuál es el miedo? En Efesios 5 al 11, Pablo dice, porque antes erais tinieblas, antes estábamos en el error, en la ignorancia, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto consiste en bondad, justicia y verdad, examinando lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de la tiniebla, sino más bien desenmascaradla. El hombre de Dios debe ser un hombre de la luz, que anda en la luz, que no participa en las obras estériles de la tiniebla, sino más bien la desenmascara. Puede hacerse esto sin leer, sin estudiar, sin escudriñar, sin examinarlo todo. Puede hacerse esto escuchando sentado en un asiento de alguna iglesia solamente lo que el pastor quiere predicarle. Creo que no. Su responsabilidad es investigar. En Efesios 5:13, Pablo continúa diciendo, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Toda la verdad, nos dice el apóstol Santiago, viene del Padre de las luces. No tengo miedo a ninguna verdad. No tengo miedo a escudriñar ni a investigar ninguna verdad. No puedo conocer ninguna verdad que me haga daño, porque soy un hijo de la luz. Yéndonos entonces al Antiguo Testamento, encontramos que en Proverbios 18:15, el sabio nos dice que el corazón del prudente adquiere conocimiento. Noten, el prudente, quien se preserva, quien se cuida, quien quiere salvarse, no evita el conocimiento, adquiere conocimiento, busca conocimiento. Jesús diría, compra conocimiento. Y el oído del sabio busca el conocimiento. Así que el mismo Salomón nos está diciendo que si usted es prudente y quiere preservar su vida, debe buscar conocimiento. En Daniel 12:3, nosotros encontramos un verso fabuloso. Daniel está hablando del tiempo del fin. Daniel está hablando de la gran confrontación que habrá entre la fuerza del mal y la fuerza del bien. Y Daniel dice que los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guían a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por siempre jamás. ¿Quiénes brillarán? Los entendidos, los que enseñan, no los ignorantes, no los que escuchan y siguen lo que le dicen, los que investigan, los que enseñan, los que buscan, los que pagan el precio de la verdad. En Daniel 2:21, Daniel nos dice de dónde viene el conocimiento. Daniel dice que Dios es quien cambia los tiempos y las edades, quien quita reyes y pone reyes. Pero lo que nos interesa es esta última parte del tema, que da sabiduría a los sabios y conocimientos a los entendidos. El conocimiento viene de Jehová. Usted no puede aprender nada si no le he dado de Dios. El conocimiento nos viene, como decían los griegos, de algún lugar en lo alto. Ellos no sabían de qué lugar. Yo sí sé. El conocimiento viene de Dios. Corrían los años del siglo XVII. En Inglaterra vivía Sir Isaac Newton, científico.
matemático, físico y teólogo. En Alemania vivía Gauss, matemático. Ambas personas, sin que en ese tiempo existiera el teléfono, los correos duraban meses en llegar. No tenían amigos en común, no se conocían, y ambas personas inventaron el cálculo infinitesimal, con la única diferencia de los símbolos inventados por ellos para nombrar las funciones. Noten ustedes, ¿creen ustedes que eso fue coincidencia? No, el conocimiento viene de los altos. Si usted compara las enseñanzas de Buda con las enseñanzas de Jesús, encuentra muchísimas similitudes. ¿Qué puede usted decir? ¿Que alguien copió a alguien? No, el conocimiento viene de lo alto. Sin embargo, algunas personas no le dan importancia al hecho de que nosotros somos hijos de Dios, hechos semejantes a Dios, a su imagen y semejanza. Pero usted dirá, ¿imagen y semejanza de qué? Si Dios es espíritu y nosotros somos carne. La inteligencia, el raciocinio, la decisión, el libre albedrío, son las cosas que nos hacen semejante a Dios. Nosotros somos una antena receptora y a la vez repetidora de lo que nos llega de Dios. Recibimos de Dios y damos al prójimo. Recibimos del prójimo y damos al prójimo. Esa es la forma de actuar. Todo nos llega de Dios, en especial el conocimiento, la sabiduría, las bendiciones del Espíritu para arrepentirnos, para entender todas estas cosas que Dios nos envía. Sin embargo, nosotros hemos decidido, y cuando digo nosotros, digo la mayoría de la humanidad, que es mejor seguir lo que alguien nos dice. La Iglesia Católica en su tiempo aducía que unos cuantos sabios sí podían interpretar las verdades reveladas por Dios y traducirlas en dogmas de la Iglesia para que el pueblo la siguiera. Pero en Apocalipsis 22:17 se nos dice que esto no es correcto. Las iglesias de hoy tienen un pastor, tienen una junta, tienen un concilio, tienen una conferencia que dice qué van a escuchar, qué no van a escuchar, qué es bueno y qué es malo, qué se va a predicar y qué no se va a predicar. Sin embargo, Apocalipsis 22:17 dice que eso no es correcto. Nos dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed que venga, y el que desee que tome del agua gratuitamente que da vida. Noten, el que oye haga lo mismo que el espíritu y la esposa, que digan ven y beba. No dice toma del agua y llévale a tu prójimo para que beba. No dice clasifique el agua que puede beber tu prójimo. No dice racionalízale el agua, dosifícale el agua. No, que todo el que tenga sed, que venga a la fuente y beba. ¿Y qué es la fuente sino la salvación? ¿Y qué es la salvación sino el conocimiento que viene de los altos? Jeremías 31 y 34, 31, 34 nos da el punto clave para cerrar esta entrega. Nos dice, y no tendrá más que enseñar a su prójimo, ni cada cual a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Noten, señores,
que no es un asunto de conocer a Jesús de segunda mano. Una vez, unos hombres que se identifican como los hijos de Bar Jesús, que quiere decir los hijos de Jesús, el hijo o los hijos de Jesús, fueron a sacar a un demonio y le dijeron: en el nombre del Jesús que predica Pablo, te ordenamos que salga de este hombre. El demonio le dijo: yo sé quién es Jesús, yo conozco a Pablo, pero a ustedes yo no lo conozco. Y salieron de allí heridos, con la ropa destrozada por aquel endemoniado. Enfrentarse con su demonio es solamente una ocasión de victoria si usted conoce a Dios de forma personal. No vaya porque alguien le dijo, vaya y beba, investigue, estudie y busque hasta lo último que pueda encontrar, que las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Dios le bendiga. Noten, señores, que no es un asunto de conocer a Jesús de segunda mano. Una vez, unos hombres que se identifican como los hijos de Bar Jesús, que quiere decir los hijos de Jesús, el hijo o los hijos de Jesús, fueron a sacar a un demonio y le dijeron: en el nombre del Jesús que predica Pablo, te ordenamos que salga de este hombre. El demonio le dijo: yo sé quién es Jesús, yo conozco a Pablo, pero a ustedes yo no lo conozco. Y salieron de allí heridos, con la ropa destrozada por aquel endemoniado. Enfrentarse con su demonio es solamente una ocasión de victoria si usted conoce a Dios de forma personal. No vaya porque alguien le dijo, vaya y beba, investigue, estudie y busque hasta lo último que pueda encontrar, que las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Dios le bendiga.